Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a poner en práctica una sana convivencia en su interior, respetando la señalética indicada para recorrer sus senderos. Y si eres ciclista, disminuye tu velocidad, especialmente en las bajadas de nuestros distintos cerros. Así, peatones, deportistas y ciclistas podrán disfrutar de Parque Met con tranquilidad, respeto y seguridad. Más información y todas estas recomendaciones en el sitio web parquemet.cl y en sus redes sociales @parquemetmimbu. Ya estamos en la segunda parte del panel histórico de los viernes con Francisco Undurraga, diputado de Bópoli. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, muy bien, Fernando. ¿Cómo estás tú? Y Pepe Aute, diputado independiente. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, bien. Ya, Pepe, empecemos contigo el tiro y que Pancho diga todo lo que no está de acuerdo a tus pronósticos que tiraste esta semana. Bueno, es una elección con mucha incertidumbre, probablemente la de mayor incertidumbre de las últimas décadas, quizás comparable solo a la del 89, porque no hay ningún antecedente previo en la elección de gobernadores ni en la elección de constituyentes, y segundo, porque hay mucha duda respecto de cuál va a ser el nivel de participación. Sí. ¿Cuántos de los que se incorporaron a votar el plebiscito del 25 de octubre, movidos por el proceso constituyente, se van a quedar? La lógica dice que si tú te subiste al inicio del ciclo, lo continúes hasta el final. Sobre todo si es que ganaste, por ejemplo. Lógico, sobre todo si ganaste, y lo que es más o menos evidente es la alta proporción de voto apruebo, muchísimo más que la media incluso, en los nuevos contingentes que se sumaron. Y luego, ¿cuántos de los que se restaron por temor al contagio y algo también por desesperanza frente a un resultado previsible, adultos mayores me refiero mayoritariamente, van a volver? Yo estimo que sumando y restando debiéramos estar en una cifra de participación muy cercana a la que hubo el 25 de octubre, considerando que va a ser en 2 días, además, que parte de la población, buena parte de la población adulta y mayor está vacunada con sus 2 dosis, y por lo tanto temor al contagio es mucho menor. Lo segundo, diría yo, es que el oficialismo enfrenta, y la derecha que se unió para esta elección de constituyentes, enfrenta el riesgo del peor resultado en adhesión electoral de su historia reciente. La derecha se movió entre el 89 y el 2017 entre 36 y 44% de los votos si consideramos sus listas. Y ahora mi estimación es que va a estar en torno a 30%, particularmente las 2 elecciones más políticas, que son la elección de constituyentes y la elección de gobernadores. En alcaldes y concejales, bueno, ahí está la influencia de los incumbentes que van a la reelección, que por lo demás a los alcaldes va a tender a irle mejor que de costumbre. A los alcaldes que van a la reelección les va bien en general, tienen una alta tasa de reelección, pero en este caso va a ser todavía mayor, porque los desafiantes, primero, son varios, hay muy pocas elecciones a 2 bandas, y segundo, por las dificultades para posicionar candidaturas alternativas en un contexto de las restricciones de la pandemia, agregándole las posibilidades que tuvieron de recursos para enfrentar la pandemia a nivel local y el protagonismo mediático inédito que tuvieron en este periodo. Y luego, yo digo, el Waterloo del gobierno en materia de elección de gobernadores, por fin sabremos por qué el gobierno intentó hasta última hora postergar esas elecciones de gobernadores y buscar acuerdo para intentar ponerlas junto con las presidenciales, porque es muy probable que el presidente Piñera se quede con un par de regiones o sin ninguna región incluso, es decir, con todos los chilenos prácticamente o muy cerca de eso
gobernados por dirigentes opositores. Y va a ser entonces un bautismo del proceso de descentralización bastante particular, porque y a la debilidad actual del gobierno se le va a agregar la debilidad de tener todos los gobiernos regionales con signo adverso. Ahora, mi última conclusión, para dejarle la palabra al Pancho, es que todos van a tener razones para celebrar. Evópoli de partida, porque va a sacar obviamente más votos y más concejales, y en una de esas más alcaldes, seguramente, de los que sacó cuando participó incipientemente en la elección de 2016. Chile Vamos va a celebrar seguramente la reelección de parte importante de los alcaldes más mediáticos en las grandes comunas. Seguramente el Frente Amplio también va a celebrar porque va a avanzar respecto de casi su nula participación en las municipales de 2016, una pequeña lista de Cambiemos la Historia de RD con 99 candidatos que sacó poco más de 1% de los votos. Obviamente ellos van a crecer, seguramente tienen opción de ganar en un par de comunas mediáticas relevantes y por lo tanto van a poder celebrar. El Partido Comunista también va a celebrar porque seguramente su alcalde y abanderado presidencial va a sacar una votación muy significativa. Enfrenta a dos candidatos de derecha, uno republicano y uno de la UDI, es decir, no tiene candidato de la centroizquierda ni tampoco a su izquierda en Recoleta, por lo tanto es previsible que saque un muy buen resultado. Luego Unidad Constituyente también va a celebrar porque se va a instalar como la principal fuerza opositora, creo yo, en las 4 elecciones y va a emerger muy fuerte en la elección de gobernadores regionales. Eso diría yo van a ser, no diré números, pero las tendencias generales que yo espero de la elección cuando se cuenten los votos el domingo. ¿Cómo calza eso con lo que son las perspectivas que miran ustedes, Pancho? Bueno, en términos generales, lo que está señalando Pepe es más o menos lo que nosotros estamos esperando, pero nosotros sabemos que vamos a hacer la lista más votada en constituyentes, vamos a hacer la lista más votada en alcalde y vamos a hacer la lista más votada en la suma de los partidos en concejales. Gobernadores sí, efectivamente vamos a pasar a segunda vuelta con varios candidatos y probablemente ahí a lo mejor tengamos 1 o 2 candidatos posteriormente. Sería poco probable que celebráramos la noche del domingo algún gobernador electo en primera vuelta. Lo que señala Pepe, digamos, es que, bueno, todas las elecciones en general, todos los partidos siempre tienen algo para ganar y para celebrar. Sí. Experiencia, candidatos electos, etcétera, etcétera. Así que, pero va a ser una elección que yo creo que va a andar en torno a los 7 millones de personas y un poco más. Y lo importante es que no dejemos todo para el domingo, que ocupemos la franja de día sábado. Bueno, ahí hay un punto, Pancho, que es bien interesante, y también te lo planteo, Pepe, porque pueden actuar estos 2 días de maneras bien especiales. Te pongo un ejemplo. Imagínate que existe la percepción el sábado que fue poca gente. Eventualmente puede ser una suerte como de alarma, como de campanazo, ¿sabes? Que, ojo, esta cuestión y puede ser que se transforme el domingo en una avalancha, digamos, de personas que justamente porque en un día te juegas todo el día, ya, está todo el día ahí, y el que fue y el que no fue nomás. Pero aquí tú tienes la posibilidad de pronto de generar una suerte de reflexión, digamos. Oye, están diciendo de que no fue toda la gente necesaria y yo me estaba arrestando porque sabes que estoy aburrido, enojado con los políticos. Pero oye, pero momentito, no, de repente va a ganar el que no quiero yo. Ya, vamos mañana. Y tienes otro día para ir. Pero también podría ser que te pasara al revés, que fuera una cantidad tan grande de gente el día sábado que tú dijeras, mira, ya está lista la cosa y mi voto no es necesario. Así que esta forma de cómo funciona emocionalmente la elección a 2 días es curiosa cuando tú tienes este tipo de dinámica, Pepe. Sí, ahora en las elecciones de 2 días que ha habido en el mundo en esta pandemia,
y también es una tradición en algunas universidades. En la Universidad Católica ocurre mucho eso. Pero no votan ni el 10%, pues, Pepe. ¿A qué te refieres? En la Católica no vota nadie, en las federaciones en general no vota nadie. No, pero me refiero a que al hecho de que señalaba Fernando, de cómo el primer día incide en el segundo. Ahora, normalmente ocurre lo que dijiste primero, ¿ah? La gente tiende a reservarse para el día segundo y tiene entonces dos instancias de reflexión, por la que ha tenido durante todo este tiempo, voy o no voy a votar, y la que todos los medios de comunicación, porque yo veo todos los medios de comunicación van a estar conectados en modo elección sábado y domingo. Y obviamente eso genera una movilización, genera una reflexión que puede terminar haciendo ir a votar a personas que no van. Porque yo estimo que la cosa va a estar en 2/3, 1/3, es decir, que entre un tercio y 40% de los votantes van a ir el sábado y la mayoría va a ir el domingo. ¿Ah? Sí. Mi impresión, es una hipótesis, es que una elección en 2 días tiende a tener mayor participación que una elección en un día. Fíjate que el 25 de octubre, yo lo vi con mis propios ojos, muchos electores, no sabemos cuántos por supuesto, regresaron a sus casas producto de encontrarse con una aglomeración. Y no sé si volvieron, o no sé cuántos de ellos volvieron en otro horario a intentarlo. Y esto ocurre normalmente cuando las elecciones son un día, en determinados lugares donde hay mucha participación, en determinados horarios, en fin. Pero claro, cuando tú tienes un horario mucho más extendido, vas a tener 16 horas en la práctica, 20 horas, de 8 a 6 de la tarde el sábado y lo mismo el domingo, las aglomeraciones se reducen y eso facilita la participación. Sí, bueno, sin duda, y lo dije en el panel anterior y lo repito ahora, nos tocó, a algunos una vez más, pero a otros por primera vez, nos tocó ser protagonistas de la historia y no solamente observarla en los libros de historia, digamos, sobre cosas que pasaron. Aquí hay 2 elecciones que no se han hecho nunca jamás en la historia en Chile, la de gobernadores regionales y la de constituyente. ¿Y qué tanto sientes tú que, por ejemplo, ese tipo de lógica, que aquí hay elecciones que se hacen por primera vez, puedan ser lo suficientemente atractivas para participar? Yo creo que eso es el motor y el sello que hace la diferencia en este proceso electoral. De hecho, en los grandes centros urbanos, la elección que empuja el carro es la elección de constituyentes. Sí. Y en las regiones más pequeñas, la elección que empuja el carro es la elección de gobernadores porque es inédito y porque obviamente va a tener una relevancia para las regiones, particularmente en regiones más circunscritas, donde tú puedes conocer directamente al candidato, etcétera. Entonces, porque fíjate tú que yo miré los datos de octubre, y en octubre la participación en las comunas rurales fue menor que en las municipales. En cambio, aquí en la región metropolitana, la quinta, la octava, en fin, en los grandes centros urbanos, fue muchísimo mayor que en las municipales. En Puente Alto casi se triplica, en La Pintana, en Maipú 2 veces y algo, en fin. Pero para las zonas rurales, la elección de alcalde es más importante, naturalmente, y esa es la que tira el carro. Porque la acción del municipio es muy determinante para la vida de esas personas. Sí, claro. Todos conocen además directamente a los candidatos a alcalde, incluso a los candidatos a concejal. Eso no pasa en las comunas grandes. Tú votas por una orientación, por un programa, por una identificación con el sector, en fin. Pero tú tienes razón, porque ¿qué le voy a decir yo a mis nietos si no participé en un momento tan
importante para la historia de Chile, como no haber participado en el plebiscito 5 de octubre. Ahora, es cierto que después de los acontecimientos todos participaron, todos estuvieron ahí. Cuando ganó Colo-Colo, claro, cuando ganó Colo-Colo la Copa Libertadores. Todos están en el estadio, todos. Claro, pero es muy importante tener claridad de poder contar eso de verdad o hacer una mentira piadosa para o saber que se tienen que mirar al espejo y decir, por Dios, qué mentiroso eres. Pancho, ¿y en tu sector tú ves mucho interés en votar? Yo veo mucho interés en votar, sí, efectivamente. Yo creo que se va a movilizar la gente. Yo estoy de acuerdo con Pepe que el motor en la zona urbana efectivamente es la constituyente. Yo creo que la de los gobernadores, me van a disculpar, pero creo que la gente está sumamente perdida. No tiene muy claro, no hay una nitidez de los proyectos de gobernadores, tampoco quiénes son los candidatos, están comidos por los constituyentes y por los alcaldes. Creo que no hay una claridad por gobernadores, por si bien es cierto, yo desde el mundo de la política la encuentro muy entretenida y muy desafiante lo que va a pasar ahí, pero la verdad es que creo que son los alcaldes y los constituyentes los que van a mover esta elección. Ahora, felizmente va a haber segunda vuelta y eso va a visibilizar mucho también la elección de gobernadores. Eso va a haber eso va a pasar en la gran mayoría de las regiones. Además que yo tiendo a creer que las personas son bastante más preocupadas de las situaciones de sus lugares, de sus territorios, de lo que de pronto se cree. Y creo que en una de esas la gente tiene perfectamente, si no totalmente clara quiénes son cada cual, sí tienen totalmente claro por qué sector o qué preferencia van a votar y por cuál no, digamos. Seguramente, Fernando, lo que pasa es que nosotros tenemos la distorsión de la región metropolitana, donde obviamente la elección está invisibilizada, pero si tú te vas a Magallanes, esa es la principal elección. Si tú te vas a Arica, esa es la principal elección. En buena parte de las regiones, esa elección moviliza mucho a sus electores porque es más simple, porque es fácil de identificar. En cambio aquí, obviamente, desde el punto de vista comunicacional, los medios están copados fundamentalmente por la elección de constituyentes, secundariamente por la de alcaldes, y, como suelen ser los medios, por la de constituyentes en los lugares más mediáticos. Donde hay más gente conocida, digamos. Claro, parece que el distrito 11 y el distrito 10 fueran los más importantes de Chile, y la verdad es que a la hora de los cubos, y lo sabe bien Pancho, el valor que tiene el constituyente elegido en Magallanes con 7.000 votos es el mismo que el elegido en Maipú con 50.000 votos. Es así, indudablemente lo que tú estás diciendo es así. Ahora, en medio de esto, que es la otra pregunta que vengo haciendo toda la semana, ¿qué tanto creen ustedes que aquí hay preferencias, llamémoslo así, específicas por determinado personaje o determinado partido o determinado sector? ¿Y qué tanto puede darse aquí una suerte de voto indirecto también respecto del gobierno? Donde haya gente que quiera votar a favor del gobierno para generar un respaldo o sacar una mayor masa de sus candidatos, y gente que tiene la intención de votar contra cualquier candidatura que esté asociada al gobierno, al oficialismo, Pepe. Bueno, siempre las elecciones que están en el medio de un mandato presidencial son un plebiscito. Y si tú las ordenas, obviamente las más político-nacionales tienen una dimensión más plebiscitaria, y ahí está la de constituyentes y la de gobernadores. Las más locales, ese efecto está amortiguado por las redes, la transversalidad, el conocimiento directo de los candidatos, la calidad de su gestión, etcétera. Y por eso se da mucho que tú tengas un alcalde de izquierda en una zona de derecha o un alcalde de derecha en una zona que vota a presidenciales de izquierda, porque hay otras razones por las que es votado.
pero cuando tú tienes un mare magnum de candidatos, como es la constituyente, francamente la gente vota por orientaciones generales. La cantidad de gente que vota movilizado por un candidato en particular es muy poca en una elección con tantas opciones individuales. En el binominal, claro, porque había 4 gallos compitiendo por 2 cargos, ¿te fijáis? Entonces todos los electores que estaban interesados en ir a votar al final sabían quién era quién. Pero aquí, cuando tú te abras esa papeleta en Maipú o en Ñuñoa, una papeleta que tienes que aprender a doblar porque es bastante amplia. Sí, pero está predoblada, si no hay que asustar tampoco demasiado a la gente. Pero yo que soy torpe, me cuesta. Que doblar. Calcúlate yo con una mano. Y después de... Sí, claro, imagínate. Yo voy a ir a votar mañana a las 9 de la mañana para terminar el domingo a las 6 de la tarde. Claro. Y no la dobles con el gancho porque la puedes rajar y va a ser voto nulo. No tengo gancho, Pepe. Me extraña. Bueno, pero pueden darse montones de situaciones que efectivamente sean especiales. Yo tengo la impresión y siempre he creído, y siempre lo he dicho en la radio, en la televisión, en todas partes, que a veces se menosprecia un poco la cultura cívica de votación del chileno y creyendo que o no conoce quiénes son los candidatos, o no sabe muy bien qué es lo que está en juego, etcétera. Y al final de los finales, en las elecciones que son históricas y que tienen una trascendencia particular, lo que se ha demostrado es que la gente tenía sumamente claro cómo votar y por quién votar. Eso es muy cierto, Fernando, porque y la gente se cuenta cuento, y cuando tú preguntas, y cuando preguntabas en las encuestas, ¿usted vota por la persona o por el partido? El 80%, el 85% decía que votaba por la persona. Pero cuando tú analizabas los datos, resulta que en las mismas comunas los partidos y los bloques políticos tendían a sacar los mismos votos independientemente de quiénes eran los candidatos. Entonces, obviamente, la gente votaba por la persona, el partido, el bloque político que lo identificaba. Claro. ¿Te fijas? Pero se contaba el cuento que era solo por las características personales. Pero alguien de derecha tiende a encontrar que las características personales de sus líderes de derecha son infinitamente mejores que las características personales de los líderes del sector adverso. Sí. No, eso efectivamente pasa. Ahora, por último, quiero preguntar ¿cómo advierten ustedes en los minutos que nos queda qué tipo de vitalidad tiene todavía este diálogo que se generó en la mitad entre el Parlamento y el Ejecutivo, Pancho? Bueno, yo quiero creer que va a haber diálogo. Quiero creer que efectivamente vamos a lograr mínimos comunes de acuerdo, digamos. De hecho, la proposición de la oposición en relación al tema en las conversaciones anteriores giraban en torno a la línea de la pobreza, en lo que es la ayuda social a las personas, y hoy día se fueron 30% arriba, digamos. Yo quiero creer que es una forma de negociar para mantener la línea de la pobreza. Quiero creer, además, que no es un oportunismo político para influenciar en la votación del fin de semana. Y finalmente que pongamos a las personas al centro y no a los partidos o a los movimientos políticos al centro de la discusión. ¿Tú cómo ves eso? Yo, Fernando, más allá del ritual y de la ceremonia y de los posicionamientos, yo saludo el efecto que ya tuvo ya. Porque lo que venga, primero va a incorporar al 100% de las personas que están en el registro social de hogares, que son el 80% de la población, y un poco más. Segundo, hay consenso absoluto de que lo que viene no va a estar debajo de la línea de la pobreza, el aporte por individuo de la familia. Y eso ya para mí, yo me doy por pagado, porque te quiero decir que eso es lo que estuvimos planteando durante meses, prácticamente desde el inicio de la pandemia,
y ha habido una resistencia ideológica, financiera, política de asumirlo, y finalmente yo voy a celebrar si eso ocurre, independientemente de que haya ritual de acuerdo o no haya ritual de acuerdo, el gobierno finalmente termina allanándose a esta realidad. Sí, pero Pepe, disculpa que te interrumpa, pero la historia contémosla completa. El colegio de profesores, el colegio médico, cuando invitó a sus técnicos a generar una conversación, ellos recomendaron que 75.000 pesos. Ya, ahí. No recomendaron la línea de la pobreza. Sí, está bien, pero estamos hablando nosotros en el Congreso de los debates, pues, Pancho. No, está bien, pero testigo. Eso lo hicimos propio nosotros en el debate también, pues. ¿Ah? Eso lo hicimos propio nosotros en el debate también. Entonces no aquí ha habido una evolución de todos, no de algunos. Bueno, sí, no tengo tiempo para concederte, pero tú me concederás que si tú comparas nuestras intervenciones frente al primer bono COVID y las de ustedes, o la propuesta del gobierno, es obvio que la distancia entre lo que se va a aprobar el próximo mes y lo que propuso el gobierno al inicio es sideral al lado de la distancia entre lo que se va a hacer la próxima semana y lo que nosotros proponíamos desde el inicio del debate. Bueno, todos hemos no tengo tiempo para la pandemia más larga la pandemia ha sido muchísimo más prolongada y más feroz de lo que todos preveíamos, y eso es cierto, hay que reconocerlo. Sí, bueno, nadie pensó que se iba a prolongar más de un año. Sí, yo les digo que conversemos el próximo viernes, a ver ya con los resultados en mano, y que les vaya muy bien este fin de semana a los chilenos, a todos. Eso es verdad. Que les vaya muy bien. Oye, y la otra cosa, sí, que todos vayan a votar, ojalá mañana, más que el domingo. Todos dejamos para el final. El pago del colegio, el pago de las contribuciones, el pago de las patentes, todo lo dejamos siempre para el final. Esto dejémoslo para el principio. Y los mayores de 60, Fernando, aprovechemos el horario, en la tarde, el horario preferencial del sábado entre las 2 y las 6 de la tarde. Ahí estaremos los viejitos. Que les vaya bien. Pues. Chao. Chao, un abrazo. Chao. Comenta en nuestras redes y opina junto a nosotros. Fernando Paulsen ya vuelve. 92.9. La clave me escucha.